Bueno, ahora sí, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Felices Pascuas para todos. Estamos celebrando algo, ¿verdad? Estamos celebrando no solamente la entrega del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, sino también su resurrección, que por esa gracia hoy estamos vivos, estamos bien y no tenemos que pagar ese precio tan alto, que la paga de la muerte sabían que era ese pecado. Amén. Sabían. Bueno, yo quiero compartir en esta tarde un tema particular y justamente quiero hablar en referencia a un pasaje que habla en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 41, y yo le puse como a modo de referencia los que perdieron a Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén, dice, en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día. Y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los oían, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Acá ocurre un acontecimiento. Este pasaje lo conocemos bien, pero tiene una profundidad tremenda, porque a mí Dios me habló directamente del corazón a través de este pasaje. Lo hizo una y otra vez a través de este pasaje. Y por eso lo subrayé con el título, por decirlo así, los que perdieron a Jesús. Dice que anualmente cumplían una tradición, como la que estamos cumpliendo ahora, como la que estamos celebrando quizás ahora. Y dice que mientras ellos iban, cumplieron, y luego de terminada esta celebración, ellos se fueron a Belén nuevamente, pero Jesús se queda en Jerusalén. Y mientras ellos iban, dice que pasó un día de camino para que recién se dieran cuenta. Cuando se dieron cuenta, empezaron a buscar entre los conocidos, entre los parientes, pero no dio mucha importancia, porque la distracción, después de haber terminado esa fiesta, la distracción era tal que para ellos Jesús venía con ellos. Para ellos Jesús estaba entreverado entre la gente que estaba a su alrededor. Entonces dice que, siguieron. Después que buscaron entre los conocidos, entre los parientes, entre la gente que estaba a su alrededor, y vieron que Jesús ya no estaba, ahí dice la Biblia que ellos volvieron a Jerusalén y encontraron a Jesús en un lugar. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Dice que él estaba en medio de los doctores de la ley. Recién lo leímos. Y las respuestas de Jesús, cuando su madre de alguna manera le recrimina, cuando María de alguna forma le dice: ¿por qué nos hiciste esto? Te buscamos con angustia.
tu padre y yo te buscamos con angustia. Y Jesús le responde algo sencillo, pero le da a entender, a María en este caso, que ella debería de haber sabido en qué o en dónde, en qué cosa o en dónde tenía que estar Jesús. Pero si te buscamos con angustia, ¿cómo nos hiciste esto? ¿Para qué me buscas? Mirá las respuestas de Jesús. ¿No sabés? Dando a entender que ya tenía que saber que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y dice que no entendían lo que él decía, pero lo que quiero leer en esta tarde, en referencia al título que puse, es la distracción que muchas veces hay en nuestras vidas, en la vida de la gente. Y acá nombra la Biblia de que perdieron a Jesús durante un tiempo, un lapso de 3 días. Qué importante que es que nosotros podamos siempre darnos cuenta que Jesús viene con nosotros. Porque muchas veces viene a nuestras vidas ese tipo de distracción que nosotros vamos caminando y a nosotros nos parece que Jesús o que Dios viene con nosotros. Hay mucha gente que tiene la teoría y le dice, pero Dios está en todos lados. Hay gente que, por ejemplo, se va a ir de una iglesia o se va del ministerio y dice, Dios está en todos lados. No es que solo está acá, está en todos lados. Y justamente este pasaje a mí me hace acordar a que no está en todos lados. Él está donde tiene que estar. Él está donde quiere estar. Por eso responde a su madre de esta forma, ¿para qué me buscas? ¿No sabes que es necesario que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y a veces, sin darnos cuenta, nosotros vamos atrás de esa distracción después de haber celebrado. Y esa celebración, quizás muchas veces de la distracción, son cosas que nosotros buscamos para distraernos. ¿Para distraernos en qué? Porque la mayor distracción en nuestra vida tiene que ser que Jesús nos distraiga. Que Jesús capte toda la atención que nosotros necesitamos para poder tener esa distracción que nosotros tenemos. A veces buscamos distraernos con diferentes cosas y festejamos, celebramos ese tipo de distracciones que lamentablemente nos hacen seguir un camino a donde tenemos que ir, pero sin Jesús. Yo no sé qué es lo que quizás a cualquiera de nosotros es lo que nos distrae. Yo no sé qué es lo que a vos te capta la atención. Yo sé lo que a mí me distrae y me hace muchas veces que Jesús no venga conmigo. Y la distracción es una de las estrategias más efectivas que usa Satanás para que nosotros no nos demos cuenta que Jesús ya no está con nosotros. Y después de haber tenido una experiencia y de haber conocido a Jesús y de caminar con Jesús, yo no me imagino, pero debe ser una experiencia horrible entender y saber que ya Dios no está con vos, que no lo tenés al lado tuyo. Conocés el camino, sabés dónde tenés que ir, pero mirás a tu alrededor y Dios no está. Jesús no está. Y yo me imagino la madre, en este caso María, vamos a decirle María o la madre, pero fue la que lo dio a luz, así que sí, la madre, la desesperación y la angustia que tenía porque había perdido a Jesús. Después de haber estado con Jesús, muchas veces nosotros nos agarra ese tipo de desesperación, porque una vez que nosotros conocemos a Dios, una vez que nosotros conocemos a Jesús, y luego por medio o por causa de una distracción en nuestra vida, y cuando nos damos cuenta no está Jesús. ¿Y por qué nos damos cuenta que no está Jesús? Porque hay algo que nos falta. Hay algo que nos falta. Y muchas personas falta eso, falta
la llenura de Jesús, la llenura de Dios en nuestro interior. Y muchas personas buscan en diferentes lugares. Dice la Biblia que empezaron a buscar en la compañía, que empezaron a buscar entre las familias, y Jesús no estaba ahí. ¿Qué es eso? ¿No? ¿En qué me quedé? Buscaban entre la compañía, buscaban entre la familia, pero Jesús no estaba ahí. Y hay mucha gente que a veces quiere de alguna manera buscar a Jesús, pero no buscar a Jesús al real, al verdadero, al verbo hecho carne, sino que quieren buscar llenar un vacío que solo Jesús lo puede llenar a lo que está a nuestro alrededor, a la compañía que quizás nos puede rodear. Hay mucha gente que piensa que la compañía que está a tu alrededor puede llenar esa necesidad que tenés acá adentro por la falta de Jesús. Y a veces la compañía que nosotros buscamos a Jesús, no va a estar Jesús ahí. Y otros los buscan entre los conocidos, entre la familia. Hay muchos que han conocido a Jesús, han conocido a Dios, y después, por algún tipo de situación, como recién venía comentando, dejan que Jesús se quede en un lugar y empiezan a caminar. Y ahí lo buscan por ahí en la familia. Yo escuché muchas personas que dicen, cuando tenga un hijo me va a satisfacer, me va a llenar la vida, me va a transformar, me va a cambiar. No si mi madre o mi padre o mi familia o mi esposa, qué sé yo, me da la atención que necesito, mi interior va a ser llenado. Y buscamos también, en esa necesidad de querer ser llenados, buscamos también en la familia muchas veces. Y ahí tampoco está Jesús. Porque María buscaba. Y después hay otros que siguen caminando y siguen caminando y siguen caminando y siguen caminando. Y recién se dan cuenta que no está Jesús con ellos, porque no solamente porque no sienten su presencia a su alrededor, no sienten que Jesús está al lado de ellos, sino porque no hay un respaldo en las cosas que hacen. Todo lo que hacen no les sale bien, todo lo que hacen sale mal. Y ahí se dan cuenta y hace un clic en que en algún lugar quedó Jesús. Y cuando se dan cuenta tienen que ir hacia atrás y empezar a ver dónde pudo haber quedado el Señor. ¿En qué lugar quedó el Señor? Amén. En el verso 44 de este mismo pasaje, dice, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. La confianza que muchas veces nosotros tenemos, porque muchas veces nos confiamos, como conocemos la Biblia, como sabemos orar, como conocemos literalmente lo que debemos de hacer, entonces nos confiamos en que Dios viene con nosotros. Acá María y José se confiaron, dice en el 44, dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Después está cuando no vamos a la fuente, sino que buscamos a Dios y tomamos como referencia a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Me hago entender? A veces buscamos a aquellos que quizás nos pueden dar de Dios, sí, pero también está la fuente. Y la fuente es tener una intimidad personal con Dios.
directa con el Señor. Había algo que David decía siempre y era lo siguiente, que está en el Salmo 27, capítulo 4, dice así, era un pedido que hacía David. Una cosa he demandado a Jehová. Dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar, que estaré en la casa de Dios, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y después dice, en el Salmo 84:10 dice, porque es mejor un día en sus atrios, en su camino, en su morada, en su entrada, en su patio, afuera de su puerta. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Podemos vivir una eternidad, quiere decir David acá, pero él prefería estar solamente un día en la presencia del mismo Dios que tener una eternidad en vida sin Dios. ¿Me van entendiendo? Porque muchas veces nosotros buscamos, no importa si no está Dios, sino que salga lo que nosotros queremos, sino que podamos obtener lo que queremos. Y David pensaba con un corazón diferente. Él quería contemplar la hermosura de Dios, por eso necesitaba continuamente vivir en su presencia. Y después dice que él prefería estar, aunque sea un ratito, un día, en su patio, en la puerta. Y los objetivos que muchas veces nosotros tenemos no es este. Los objetivos que hay son muchas veces muy personales. Los objetivos que las personas tenemos muchas veces dejan a Dios o a Jesús de lado para obtener otros objetivos en la vida. Y David tenía un corazón totalmente opuesto a esto. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Qué importante que es que nosotros tengamos en cuenta si Dios está con nosotros. Qué importante que es no seguir caminando para que no se nos haga más largo el regreso para encontrar a Jesús en aquellas personas que de alguna manera por una distracción o por otra se han perdido de Jesús. Han perdido a Jesús. A la vista está muchas veces que hay personas que no están los frutos de Dios. Y cuando no están los frutos de Dios, déjame decirte, querido, no está el Señor en tu vida. No está el Señor en la vida de aquellos que no tienen frutos de Dios. Porque si Dios está en tu vida, los frutos de Dios salen por sí solos. Amén. En el verso 46 del mismo pasaje de Lucas, yo subrayé y puse como título 3 días sin Jesús. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. A veces 3 días puede ser mucho tiempo. Y no estoy hablando de 3 días en forma literal, sino que hay muchas personas que a veces pasan mucho tiempo sin Jesús. Y como te decía hace un rato, lo buscan a su alrededor, lo buscan en otros lugares. Y ahí no está Jesús. Se suponía que María, después de haberlo encontrado, dice la Biblia, que ella le reprende. Y Jesús también le reprende. Jesús le dice, ¿por qué me buscas? ¿En dónde me buscabas? A veces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es decir, ¿en dónde estamos buscando a Jesús? Primero, si Dios está con nosotros, bendito sea el Señor, que siga. Ahora sí, de alguna forma, por algún tipo de distracción, te encontrás en que tu vida no te está acompañando a Jesús. Porque Jesús no va a seguir la locura que nosotros tenemos muchas veces. Esa locura desenfrenada, de que se nos patina el embriague muchas veces.
Y queremos que Jesús nos acompañe a la aventura que nosotros queremos tomar. ¿Qué es la aventura y qué quiero decir con esto? A las decisiones erradas que nosotros muchas veces tomamos. En esa palabrería que decimos, Dios está a todos lados, yo total. No, Dios no va a seguir esa locura, porque a veces nosotros queremos seguir, aunque ya está terminada la fiesta, ya está terminado. Entonces queremos seguir en ese camino en el cual nosotros ya conocemos. Y Jesús no va a venir atrás de nosotros. ¿Por qué se quedó Jesús en Jerusalén? Es una pregunta que hago. ¿Por qué se quedó Jesús en Jerusalén? ¿Cuál fue la respuesta que le dio su madre? Porque tenía que estar ahí. No importa si la fiesta había terminado, él tenía que estar ahí. A veces nosotros cumplimos un ritual religioso, pero Jesús, aunque se haya cumplido ese ritual en ese momento, Jesús no dijo, terminó el ritual, me voy. Jesús se quedó porque él tenía que estar ahí. A veces nosotros cumplimos los rituales religiosos, pero nos olvidamos de que Jesús no nos está acompañando luego de una retirada. ¿Me hago entender? Es como que yo diga ahora, che, te vas de la iglesia, salís del local, pero Jesús no se va con vos, porque Jesús se quedó. ¿Por qué Jesús se quedó en el lugar? Porque Jesús quería estar en las cosas de Dios. Y a veces muchas personas hay en su corazón cosas que no están en las cosas de Dios. Por eso Jesús no nos acompaña muchas veces. Por eso Jesús no va con nosotros, no viene con nosotros. Se queda en las cosas de Dios, se queda en las cosas de su Padre. Y nosotros muchas veces lo sabemos. ¿Por qué? Porque hacemos así en la puerta de la salida del salón de reunión y volvemos a ser las mismas personas. Acá por ahí entramos, o cualquier iglesia, vamos a nombrar cualquier otra iglesia. Hay gente que va a la iglesia, se sienta y reciben, etcétera, etcétera. Y mientras el Espíritu Santo toma el control, somos personas que estamos recibiendo de Dios, recibiendo de Jesús, mientras Dios está en el lugar. Amén. Pero luego termina y las personas salen desaforadas para afuera y vuelven a su rutina, a su vida, y atrás de ellos se quedó Jesús. Hay otros que salen y se van llenos del Señor, llenos de Jesús, y Jesús con ellos. Y lo importante de esto es que Jesús se vaya con nosotros. No es venir, cumplir y que Jesús no venga con nosotros. Amén. Porque la desesperación y la angustia, después de darnos cuenta que Dios no está en nosotros, debe ser tremenda. La desesperación de aquellos que lo buscaban en aquel momento, lo nombra la Biblia, le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y lamentablemente la consecuencia de que Jesús no venga con nosotros es esa angustia. Es esa angustia que muchas veces nos ahoga. Es esa angustia de saber de que nos falta algo aquí dentro. Es esa angustia de saber de que estamos vacíos. Es esa angustia de saber de que necesitamos llenar ese vacío. Y buscamos en todo nuestro entorno muchas veces a ver con qué lo puedo llenar. ¿Cómo y con qué lo puedo llenar? A veces representa a la familia, representa el dinero, representa el trabajo, representa muchísimas cosas, representan. Pero esas cosas ahí quizás muchas veces no está el Señor. Amén. Buscando a Jesús donde no está. En el verso 44 y 45 hablábamos de la confianza, y anduvieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos y no le hallaron y volvieron luego a Jerusalén buscándole. Volvieron, pero volvieron después de ¿qué? Volvieron después que revolvieron cielo y tierra. ¿Qué quiero decir con esto?
Volvieron después que probaron de todo. Volvieron después que no estuvo la solución en los conocidos, después que no estuvo la solución en las familias, después que en todo lo que dieron vuelta, ahí volvieron. Porque vieron que no estaba Jesús. ¿Me hago entender? No estoy hablando en forma literal, a ver si... Estoy hablando más que nada para los nuevos esto. No estoy hablando en forma literal, estoy hablando sino en un sentido espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Estamos hablando en un sentido espiritual. A veces revolvemos todo porque pensamos que vamos a encontrar lo que nos llena ahí. Y no está ahí. Y dice que al cabo de 3 días volvieron a Jerusalén. Ahora, la pregunta que yo me tengo que hacer a mí mismo es: cuando yo sé que Jesús no viene conmigo, que Dios no está conmigo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo vaya a donde Él está? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Porque la Biblia acá nombra 3 días. Pero en nuestras vidas muchas veces son años. Son años que mucha gente vive sin la presencia de Jesús.